Bueno, y ahora sí, yo creo que es el momento de dar inicio. Vamos a comenzar este encuentro profesional. Estamos encantadísimos de que estéis aquí, pero yo creo que es el turno del gerente de aquí, de Porcelanosa Málaga, pues que nos des tú la bienvenida oficial, ¿te parece? Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a nuestra tienda de Porcelanosa. Para quien no me conozca, soy Nacho Carmona, soy el delegado de Porcelanosa aquí en Málaga. Agradecer mucho la asistencia al evento de Porcelanosa IN. Y como decía Gema, yo creo que vamos a echar un rato agradable, relajados y nada, que sea dinámico, que habléis lo que queráis hablar, que estéis a gusto, que vamos a echar un rato agradable. Así que nada, paso la palabra a Gema. Muchas gracias por venir. Vamos a aplaudirle un poquito. Que si no, al final esto estáis muy serios. Bueno, yo si queréis, vamos presentando un poquito a todos los arquitectos que estáis aquí. Por la mayoría ya os conocéis, ya habéis compartido, y si no, pues ahora nos conocemos. Arturo Montilla, Arquitectura. Arturo, gracias por venir. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Pues que en Costa del Sol, 13 años de experiencia, honestidad, claridad, filosofía, win-win, es uno de los pilares que ellos nos dicen, enfoque 100% visual en el proceso de creación. Diseño de edificios, viviendas personalizadas, en fin, guiando siempre al cliente. Fuerte aplauso para dar la bienvenida. Tenemos también a Baltasar Ríos, a Baltasar que él nos dice que crea proyectos de viviendas abiertas, diseño contemporáneo funcional, pero bueno, el tema de la agilidad, la energía, el dinamismo, pues también aquí en Costa del Sol pues lo caracteriza, así que un fuerte aplauso también para Baltasar. Gracias por venir, Baltasar. Después tenemos, por ejemplo, a Enrique Cacopardo. Él viene de su propio estudio también de arquitectura, un estudio de arquitectura más de 20 años de experiencia, obra nueva, diseño interior y sobre todo que en tema de las Passive House es una eminencia, con lo cual vamos a compartir su sabiduría también aquí. Un fuerte aplauso también para Enrique. Después, a mí me encanta Ana Dorronsoro y Santiago Dorronsoro. He tenido la oportunidad de compartir un ratito con ellos y os puedo decir que, bueno, que es una gran familia en la que hoy pues, podéis compartir con ellos una amplia trayectoria profesional. En fin, conocen estupendísimamente el medio en el que trabajan, tecnología, funcionalidad, principios medioambientales. Bueno, los teníamos que tener aquí hoy también. Fuerte aplauso para Santiago y Ana. Gracias por venir. Vamos a conocer también a Óscar Agudo, que a mí me gustaba mucho un arranque, ¿no? de una pinceladita que ponía en su web, que ponía tu ilusión son nuestros proyectos. Bueno, 25 años, aparte del eslogan maravilloso, ¿no? Tenemos 25 años de experiencia en el sector de la construcción. En fin, él también tiene esta especialidad, este máster en medio ambiente, arquitectura bioclimática. Yo pienso que hoy podemos arrancar con este tema y puedes estar aportando muchísimo también. Óscar, un fuerte aplauso para él. Tenemos también a Álvaro Fernández, que, bueno, de GAN Arquitectura, nace en Málaga, que propósito, pues mejorar la vida de las personas. Estudio de arquitectura, como él dice, diferente, queremos ser diferentes, objetivo principal, poner en valor el espacio, optimizar cualquier ente arquitectónico, ¿no? Y anteponer en todo momento la mejor solución. Así que vamos a dar un fuerte aplauso. No está Ana, ¿no? Claro, pero bueno, la vamos a saludar igualmente, pues, claro que sí. Y Pedro, él viene de Inhabit, que significa vivir, habitar, ocupar. Esto nos lo tendrás que explicar mejor porque nos gusta ya de entrada. Es un estudio que ofrece un servicio integral también, arquitectura e interiorismo, dos disciplinas como una sola. Así que también tiene muchísimo que aportar Inhabit. Gracias por estar aquí, Pedro. Continuamos con Héctor, que bueno, él nos dice que su estudio de arquitectura está en Nerja y que la profesión la llevas ejerciendo desde el 82, tengo yo aquí. Héctor, desde el 82, pues fíjate si puedes enseñarnos un montón. Especializados en edificación residencial, construido más de 4.500 viviendas, en fin, tenía que estar aquí también sentado con nosotros Héctor. Gracias por venir. Fuerte aplauso también para él.
Lidia Álvarez Vallejo, bueno, arquitecta y máster en interiorismo, también ganadora de la Bienal de Arquitectura Española con el proyecto Sostenible y Complejo Turístico junto al mar, y una empresa que los que no la conozcáis, pues bueno, se dedica al diseño arquitectónico, interiorismo, enfocada en villas de lujo y también el sector de retail. Oye, Lidia, gracias por estar aquí, porque segurísimo que te vamos a hacer muchísimas preguntas. Fuerte aplauso también para Lidia. Yo no sé si hay alguno más que sabe hablar finlandés aquí en la sala, pero Daniel, claro, el Malmberg ya, ¿no? ya nos está diciendo algo, ¿no? Pues claro, la familia madre finlandesa y claro, pues se entiende muy bien con el cliente nórdico. En fin, un equipo multidisciplinar dedicado a gestionar cualquier tipo de proyecto de arquitectura, interiorismo y que nos van a hablar también. Efectivamente, te teníamos que tener aquí. Daniel, fuerte aplauso para él. Y lo del finlandés, bueno, no sabéis, pero ha cerrado hoy una entrevista en la que ha cerrado en finlandés. Ahí queda eso. Ha estado, exacto, lo vas a entender tú, pero nos ha gustado escucharlo. Bueno, seguimos. Maurice Sainz, que ha venido, bueno, y esta familia de arquitectos tiene muchísimo que contarnos, esta huella que han dejado sobre todo Puerto Banús, ¿no? Arquitectura para verla con los ojos del alma, es otra de las frases que nos podemos apuntar también hoy porque nos ha gustado mucho. Él dice que la obra arquitectónica necesita el tiempo para comprender el espacio, el uso, para que todas estas formas las podamos asimilar, para que se integre el espacio y la proporción y para que para que pueda adquirir esa calidad de atemporal. Nos gusta todo esto. Maurice, un fuerte aplauso para Maurice Sainz. Continuamos. Bueno, ellos os los voy a presentar los tres juntos, porque yo no sé si conocíais a OCU Arquitectos, que ellos pues son Carolina, Alberto y Julia. Carolina, Julia y Alberto, así mejor. Pero es verdad que ellos son una cooperativa, son gente joven haciendo cosas muy bonitas, entre otras cosas, no sé, lo de la Universidad de Málaga lo podemos dejar ahí. Un nuevo formato también de, oye, ¿cómo podemos hacer arquitectura si nos juntamos y sumamos? Fuerte aplauso para los jóvenes. Y bueno, a mí me encanta hablar también. No voy a decir nada de Concha porque yo he quedado con ella ya, que si aquí nadie mueve ficha, ella me ha dicho que habla mucho, le puedo pasar el micrófono. Son Zamora y de Paz Arquitectos, José Manuel Martínez Zamora, Concepción de Paz Cisneros, aunque vamos a llamarla Concha sí o sí. Un placer tenerlos aquí, sobre todo porque también el tema de la sostenibilidad lo llevan mucho en su ADN y hoy pues pueden aportar muchísimo. Gracias por venir a los dos también. Y al final, esta mesa de arquitectura lo único que pretende es, damos un punto de partida, que quizás sería pues, esta sostenibilidad que ahora pues, ya la tenemos todos encima de la mesa. Quizá hace unos años se veía como podemos comentar, ¿no? Se veía como, esto es algo que hacen los frikis, me comentaba Enrique. ¿Qué pasa? Ahora ya lo tenemos encima de la mesa, esto está aquí. Entonces, y a mí sí que me gustaría que me contarais un poco cómo estáis viviendo estos nuevos retos de la arquitectura, entre ellos la sostenibilidad, por ejemplo, cada uno en vuestros estudios. Contadnos un poquito cómo lo lleváis a cabo. Venga, podéis, si me hacéis un gesto yo enseguida os paso micrófono. Venga, claro que sí, Óscar es otro de mis ganchos. Óscar, ¿qué hacéis vosotros? ¿Sí se escucha? Sí, ¿no? Se escucha maravillosamente. Bueno, estaba viendo todos los proyectos que estaban en pantalla y la verdad que el nivel de arquitectura de Málaga es espectacular. Proyectos que invita a que la gente vaya a la costa y vea todas las viviendas que hay, porque es que son impresionantes, ¿no? Bueno, yo quiero decir que creo que todos como arquitectos tenemos la responsabilidad ecológica, tenemos una responsabilidad ecológica, ¿no? Y desde el punto de vista que nosotros podemos hacer, que tenemos la arquitectura, pues creo que es un campo pues, muy importante para ello, ¿no? Ya sea desde el inicio de un proyecto, de cuando nos encarga el proyecto y tenemos que empezar a estudiarlo, después en una fase de desarrollo y luego ya en la fase de ejecución para que se llegue siempre a buen término, ¿no?
Estabas comentando que, bueno, que cómo vivimos nosotros. Bueno, ya la arquitectura, ahí existe una simbiosis, yo creo que entre arquitectura e ingeniería también, ¿no? Nosotros podemos plasmar una idea, pero hoy en día ya existe ya una carga de ingeniería muy importante y que muchas veces tenemos que colaborar con ella, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener una idea de los volúmenes, del espacio, de la orientación, de la ubicación, de ventilaciones cruzadas, de técnicas para intentar, mediante simples mecanismos o simples herramientas, hacer que una vivienda tenga un confort térmico y que tenga una eficiencia energética pues muy importante. Y tenemos que apoyarlo con la parte de la ingeniería, ¿no? Si todo eso al final lo mezclamos y tiramos un poco de materiales que tengan, bueno, pues materiales que sean también sostenibles, ecológicos y tal, bueno, pues yo creo que al final el conjunto y el resultado, yo creo que queda ahí plasmado, ¿no? Creo que merece la pena. En la alta calidad, ¿no? Que hemos visto, como sí, habías dicho, Óscar. ¿Quién más quiere comentarnos un poquito cómo aplicáis? Porque aparte sois... Sí. ¿Baltasar o...? Sí, Baltasar. Sí. ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno, como comentaba Óscar, yo pienso que digamos, la parte sostenible digamos, va implícita en la arquitectura, es algo digamos, intrínseco, ¿sabes? Y somos digamos, responsables de hacer una arquitectura digamos, sostenible, que tenga poco consumo energético y... Acercaos, ya sé que es un poco, pero si no, es que así escuchamos mejor. Sí. Y bueno, no sé, iba a contar una experiencia propia con una casa sostenible en Ronda, con una superficie de unos 350 metros, con suelo radiante, panel SATE, bueno, todo completo. Y bueno, el consumo energético de la vivienda, me llamó el cliente emocionado porque al final ha hecho una inversión importante y no sé si eran 20 euros al mes o algo así. O sea que al final inviertes un poco en aislamiento pasivo, pero después al final lo recupera y lo amortiza. Y bueno, al final quería dejar un poco el apunte ese. Al final el feedback es claro, va por ahí, ¿no? No sé. ¿Quién más queréis intervenir? Bueno, claro, ya... Yo estoy esperando ya, Enrique. Yo me quería callar. Bueno, el tema de la sostenibilidad ahora se está hablando mucho y bueno, ha entrado en lo que se diría en cartera ya más normal. Antes yo te comenté que te sentí un poco friki en 2015 porque realmente el resto te miraban diciendo, ¿y esto cómo va? O por lo menos había gente que le interesaba, pero... Claro, ¿sí? los que todavía no habían entrado en que, oye, la sostenibilidad ya viene, ¿no? Hay que entrar ya en este tipo de proyectos. Sí, el tema de la sostenibilidad, que a veces se entiende y a veces uno escucha y todo es sostenible. Sí, todo se sostiene. La cuestión que hay que ver, como dice Óscar, tema de la ingeniería. O sea, uno es arquitecto. La verdad que la ingeniería a mí no me gusta mucho. O sea, la parte de simulaciones no la hago yo. Realmente tengo gente que colabora conmigo. Porque realmente como hay tantos programas, tantas cosas, al final te quedas un poco... Tienes que elegir. A la larga tienes que elegir. O te especializas en esto o lo otro. Y el tema de la sostenibilidad, una cosa es... Se dicen muchas cosas que son sostenibles. Porque se escuchan promociones, sostenibles, se escucha. Y uno lo ve. Y esa es una publicidad un poco que está distorsionando lo que es la palabra. Y a veces las simulaciones a través de la ingeniería es lo que realmente es la única forma de saber si realmente eso es sostenible o es solamente un tema un reclamo de un reclamo publicitario al final, ¿no? Y yo creo que en eso, bueno, un poco aquí me pongo un poco con el código técnico. Código técnico, en los papeles va bien, pero en la obra no se verifica. Entonces eso es lo que un poco... yo creo que con el tiempo eso va a cambiar, porque ya se está hablando muchas cosas. Pero creo que lo que falta un poco es dar... La sostenibilidad está muy bien, todo habla mucho de sostenibilidad, pero a ver si realmente la obra, porque al final la obra es la que tiene que ser sostenible, no el proyecto. Porque el proyecto, nosotros podemos hacer un proyecto muy sostenible. Pero si después el promotor hace lo que quiere o el propietario no tiene dinero o esto o lo otro, ahí está el problema. No acaba de llegar. No, es que realmente el objetivo no es que el proyecto es papel. Cuando está la obra, eso tiene que ser sostenible. Lo otro es un paso. Pero si realmente no verificamos en obra, es que un poco no tiene sentido hablar tanto. Y eso es lo que le está faltando un poco ahora
que yo creo que es parte de la etapa que viene. ¿Cómo lo veis esto? Nos ha dado él aquí un poquito de vidilla. Ya estaba esperando yo a Concha. También, estaba esperándola, porque ella también, cuando todavía este tema no estaba muy, muy sobre la mesa, vosotros ya lo teníais en el ADN también, ¿no, Concha? Pues como decía Kako y como decía Óscar, y te comenté esta mañana, evidentemente tendríamos que ir de la mano arquitectos e ingenieros. Como te comentaba, en mi familia hay muchos ingenieros. Lo que pasa es que esa rivalidad que siempre ha habido, que no debería haber existido nunca, pero siempre ha estado, ha hecho que no fuéramos por el mismo camino. Yo creo que la ingeniería no debería reñir con el diseño, y es algo que a día de hoy muchos clientes, ¿por qué no ponen energías renovables? Porque no quieren una placa o un tanque en su tejado porque les afea su vivienda, y más si hablamos aquí en la Costa del Sol del alto standing. Tampoco tiene sentido, ¿no? Fastidiar un diseño por algo que debería tener también diseño. Ahí todavía falta mucho. Y a lo mejor tenemos que entrar los arquitectos a ayudar a los ingenieros, ¿sabes? Intentar colaborar más. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía Kako, nosotros ya en el 2006, antes de que se hablara del Passivus, la sostenibilidad, todo esto no existía, ya intentábamos ver cómo hacer una casa absolutamente... No podría ser como ahora de emisión nula, ¿no? Pero de energía nula, pero sí acercarnos lo máximo posible. Y como te comentábamos, intentamos que se reciclaran las aguas. No había más que una maquinaria en aquel momento, pero nadie sabía nadie sabía hacer los circuitos. Tuvimos que hacer de fontaneros directamente, no solamente de diseño, sino también de fontaneros. Luego pusimos termodinámica, que la gente no sabía ni lo que era, y no teníamos los enganches para poner en una teja. O sea, era como decir, bueno, entonces, si me vendes esto, ¿cómo quieres que ponga esto si no me vendes los anclajes? Y entonces tuvimos que diseñar los anclajes. Bueno, sí, ahora ya tienes anclajes por todos los lados, pero en el 2006 es que era muy triste que nadie se preocupara. Gracias a Dios y gracias a que vamos avanzando, el estar en Europa tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, y nos hacen sí o sí entrar en el camino de la sostenibilidad y del ecologismo, que también está impregnando fuerte en los jóvenes. Nosotros lo vemos por nuestros hijos, que los dos estudian arquitectura, y es verdad que ellos lo llevan de otra manera, y supongo que ellos, que son jóvenes, lo tienen ya en la sangre, ¿no? Que no lo ven como algo que es eso, ¿sabes? Y creo que eso es lo que deberíamos unir: primero arquitectura, ingeniería y diseño y funcionalidad, y por otro lado no solamente intentar no ahorrar, sino no emitir, para que tengamos una salud buena, porque al final eso repercute en nuestra salud. Así que... Por alusiones, os va a tocar por alusiones, o sea, ya no van a tener ni que pedir palabra. Bueno, realmente hay un tema que es importante, o sea, el tema de los ingenieros y demás, que a colación de esto está el tema de la responsabilidad, ¿no? El arquitecto ahora mismo asume la responsabilidad del 100% de una obra, de ingenieros, estructura y demás. Y siempre lo decimos, esa figura del arquitecto que controla absolutamente todo, llega un momento en el que el mundo global que vivimos ahora es complicadísimo, realmente controlaba absolutamente todo. O sea, deberíamos empezar a ver el tema del equipo multidisciplinar. También, por otro lado, la arquitectura per se no debería necesitar un ingeniero para, bueno, pues sí, una buena orientación, un estudio bien de la parcela, del entorno y demás. ¿Qué pasa también? Está el tema de los clientes, internet, lo que ven, lo que quieren, lo que se les antoja. O sea, ahora estamos en un mundo en el que unas cristaleras como esta es realmente lo que todo el mundo demanda, pero es que estamos en Andalucía, la radiación solar es brutal. Habría que empezar a plantearse el tema de integrar en el diseño cosas que sean realistas con el entorno en el que vivimos. Con el contexto, exacto. ¿Qué pasa? Hay que analizar mucho, yo creo, que el tema de la arquitectura tradicional, la que está realmente adaptada al entorno, al hábitat, a las inclemencias del tiempo, pues, ventilación cruzada, el tema de los huecos y demás.
obviamente aplicarlo a un lenguaje contemporáneo. Pero si partimos de esa base, quizás, ¿no?, un poco imponiendo el criterio ese, no haría falta el tema de los ingenieros. Bueno, un complemento, obviamente, siempre ya vivienda hipertecnificada, ya no es solo vivienda, edificio público hipertecnificado. Y ahí un poco abro el melón el tema de la responsabilidad civil, de la responsabilidad de esa obra, quién lleva ese control y el tema un poco de los honorarios, ¿no? También habría que verlo. Un arquitecto al final, al supervisarlo todo, se lleva la responsabilidad de todo. Una vivienda ya no es una vivienda que hace 20 años podías, con 2 planos, levantabas una vivienda y estaba lista y nada, ahora mismo es una cosa súper compleja. Los honorarios no han ido en función a esa complejidad que tiene ahora mismo la arquitectura. O se han estancado o, como sabemos todos, se han ido abajo. Entonces, bueno. ¿Cómo lo veis esto que nos está diciendo? Venga. Reflexión. Reflexión. Punto de partida, reflexión. Bueno, hola a todos. Lo primero, la verdad, yo por lo menos, y Ana si estuviera aquí, nos sentimos abrumados entre profesionales de muchísima talla, muchísima tradición como hay aquí. Nosotros que estamos empezando, pues bueno, nos sentimos muy agradecidos. Así que lo primero, eso. Yo creo que se están diciendo cosas muy interesantes aquí, con las que estoy de acuerdo con todas, ¿no? Con ellos, con lo que acaba de decir Alberto, por ejemplo, del tema de cómo se están complejizando muchísimo, yo creo, el proceso, ¿no? Al final acaba habiendo un equipo tan grande y multidisciplinar en el que uno a veces pierde el control, o también lo que ha comentado Baltasar, que yo creo que es una de las claves de hablar, por ejemplo, de los aislamientos y tal, ¿no? Entonces nosotros sí que es verdad que este año, bueno, el año pasado, con una vivienda que estamos construyendo en Tarifa, hicimos un ejercicio de parar durante un mes el proyecto y ver realmente los derroteros que estaba llevando eso, ¿no? Tenemos un cliente que por suerte está muy sensibilizado con todo este tema, y desde el principio del proyecto se estaba hablando de sostenibilidad y ecología y eficiencia. Pues claro, siempre sostenibilidad es como el concepto que lo engloba todo, pero hoy en día es verdad que yo creo que muchas veces es necesario pararse a ver qué es realmente eso, ¿no? Porque cuando hablas de un proyecto de una casa, al final eso engloba muchísimas cosas. O sea, hemos hablado de aislamiento, de si son sostenibles esos materiales, como decía Óscar, que tienes que mirar el proceso de fabricación de esos materiales. Hablar también, como decía Alberto, de la orientación de la casa, que yo creo que es uno de los temas fundamentales que se hablan aquí. O sea, yo creo que en el último año todos hemos visto cómo la sostenibilidad se ha convertido simplemente para muchísimas empresas y promotores en un elemento de marketing, y ves que te anuncian viviendas eficientes con unos ventanales imposibles orientados a y sin ningún vuelo, ni una pergolita, ni nada, ¿no? Entonces, es imposible, o sea, por concepto y por definición. Y nosotros en este proyecto lo que hicimos fue parar y decir, mira, estábamos en un momento en el que ya se había encaminado la casa hacia, no, vamos a conseguir el sello premium de no sé qué sello de sostenibilidad, no quiero herir sensibilidades de nadie, y paramos y le dijimos al cliente, mira, o sea, yo creo que a ti no te hace falta todo esto, o sea, a ti el sello no te va a aportar nada, esto es tu casa donde tú vas a vivir con tu familia, punto. Vamos a esforzarnos en poner el esfuerzo, valga la redundancia, y el dinero en aquellas cosas que sí que van a tener un retroceso para ti, ¿no? Y cuando hicimos eso, pues al final la casa la hemos mirado desde un punto de vista sostenible, pero yéndonos a lo más básico, y al final ahora, que es cuando hemos empezado, como decía Enrique, a hacer cálculos de realmente, oye, ¿qué consumo va a tener esta casa? Que nos quedan 5 meses para terminar, así todo va bien. Pues hemos visto que al final, habiendo cuidado muchísimo la envolvente y que la casa ya de por sí sea eficiente porque tiene pocas pérdidas, más el apoyo que le hemos dado de otro tipo de elementos, pues tenemos cubierto el 80 y el 85% de la demanda de una casa de más de 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, hoy en día, más que nada necesario el pararse, bajarse de ese tren de los sellos, de todo lo que está saliendo ahora mismo, y centrarse en lo más básico.
algunos decís que sí, otros estáis ahí ya pidiendo micro. Claro, claro, Enrique, si te has nombrado, vas por alusiones. Venga. Sí, un poco siguiendo lo que él comentaba de la arquitectura vernácula, Sí. un poco también del bioclimatismo. O sea, yo creo que como arquitecto nuestra función realmente, o sea, yo estoy mucho con el Pasijao, pero realmente me gustaría que fuera un poco más sostenible. O sea, es la crítica que hago al Pasijao. Pero bueno, yo lo estoy orientando hacia ese lado. Pero yo creo que el arquitecto, el Pasijao es muy de ingeniería. Pero el arquitecto lo que tenemos obligación, cuando vemos, yo, desde mi punto de vista, es mi posición, ¿eh? Yo he visto, cuando empecé a descubrirlo, he visto que tenía muchas posibilidades. Lo mismo el bioclimatismo. Lo bioclimático fue, para mí, fue lo primero, años 90, 90 y pico, me interesaba. El tema de la orientación, el tema de elegir las protecciones solares, aquí estamos en una zona, todo ese tema conceptual que viene mucho de la arquitectura vernácula. No es que se inventó nada. Esto viene de lo que pasa que ahora vienen los ingenieros, vienen algunos técnicos, nos crean programas de simulación y al final de cuentas nos están dando herramientas para poder calcular eso que hacían hace 100 años se hacían, hace 200, hasta mismo ciertas poblaciones indígenas lo hacían. O sea, la arquitectura vernácula es una base. Por otro lado, entran los ingenieros, la física de la construcción. El Pasijao está basado en la física de la construcción. Aquí no hablamos de diseño, aquí hablamos de cómo está construida una casa. O sea, el concepto de sombra y eso, el Pasijao no lo tiene muy en cuenta. Pero si nosotros como arquitectos somos integradores, tenemos, por un lado, lo bioclimático, tenemos por otro lado la construcción, tenemos por otro lado la sensibilidad que tenemos con la cultura. Entonces, eso que creo que había entre una de las preguntas que se decía holístico. Si somos integradores, yo creo que en la función nuestra, tenemos ingenieros que nos hacen las simulaciones, tenemos el background de la cultura que te da lo vernáculo. Y yo creo que si logramos como arquitectos lograr una arquitectura más integradora de todas estas cosas que están... Yo por ejemplo, no me focalizo totalmente en el tema tecnológico. A mí primera opción, diseño. Después lo demás. O sea, como arquitecto me oriento en eso. Pero que esta otra herramienta me sirven para justificar mi posición. Nada más. Es una posición en el punto de vista que yo no estoy sostenible, todas las cosas, todos los materiales, todo esto, todo el tema de construcción, porque el Pasijao es la física de la construcción pura y dura. No se preguntan mucho con qué material están construidos. O sea, los aislantes son aislantes, pero quizás son aislantes que son un poco contaminantes, o son bastantes. Ellos no se preguntan tanto. Pero, por ejemplo, aparecieron otros sellos, BREEAM, el LEED y otros sellos, muchos sellos aquí europeos, que esos también están más en orientación, pero no son tan eficientes. Entonces, tendríamos que buscar entre el mix, llegar a viviendas que ofrezcan lo mejor a nuestros clientes, pero que tampoco me cuarten la libertad de diseño, porque si me cuartan la libertad de diseño, yo creo que dejo Enrique un poco... Exacto. Eso no se juega. Por ahí no pasa. Esa carta no la dejo. Lo demás me ayuda. Y bueno, lo que pasa es que a veces es más difícil diseñar. Eso lo aseguro. O sea, es mucho más difícil diseñar con todas estas demás condicionantes, pero bueno, es un poco la regla. Julia había pedido palabra. Nada, era simplemente que me parecía súper interesante lo que ha hecho Pedro, de que ahora nos tenemos que subir todos en el tren de tener un montón de calificaciones y certificaciones, y creo que lo primero que hay que hacer es entender de dónde vienen esos certificados. La mayoría son europeos, Pasijao, Alemania, BREEAM, Inglaterra, y estamos en Andalucía y no es ni el mismo clima ni las mismas circunstancias. Entonces, creemos que además se ha convertido otra vez más como en un reclamo publicitario, igual que decíamos al principio de sostenibilidad y eficiencia, y además en un reclamo político, porque nosotros, por ejemplo, ahora con la Universidad de Málaga nos han pedido que cumpla BREEAM Excelente y ni siquiera la administración entiende lo que eso significa. Ellos dicen, BREEAM Excelente está muy bien, sale en todos sitios, un reclamo fantástico, pero
¿realmente es eficiente aplicar BRIM excelente en un edificio en Andalucía? Por ejemplo, hay que cumplir el reciclaje de aguas pluviales. ¿Cuánto llueve aquí? ¿Cuánto llueve? Y llueve barro. Sí, pasamos un segundito. Perdona, es que, vamos a ver, cuando hace muchos años, lo que te ha comentado ella, nos decían que aunque llueva mucho, lo que nos contaron, y claro, como estudiante y arquitecto, pues empiezas a creerte las cosas y pensar, pues era así, que normalmente las pluviales no son suficientes como para exigir a lo mejor un sistema, porque realmente las aguas que tú usas en casa son muchísimo más, es decir, debería estar más orientado hacia reciclar el agua interior, que no hacia las pluviales. Aún así, bueno, te voy a devolver esto porque te lo he quitado y luego hablo yo. Está muy bien. José Manuel, puedes seguir si Julia te ha dejado. Sí. Bueno, yo quería comentar una cosa diferente totalmente. Iba a decir, es para como un psicólogo, yo ayer estaba triste, muy triste, y hoy estoy contento. Y voy a decir por qué. Menos mal, porque si llegas a venir aquí a sentarte ayer, tenemos un problema. Bueno, yo creo que los niños, bueno, los arquitectos somos unos niños, mejor dicho, que tenemos que tener ilusiones, tenemos que tener todo el día ideas en la cabeza, tenemos que, no sé, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las películas de ciencia ficción, esas cosas, supongo que porque quieres ver más allá. Ayer estaba muy triste porque estuvimos en Genera. Genera es una feria bastante conocida. Digamos, yo creo que de eficiencia energética probablemente aplicada a la arquitectura, pues yo creo que es la más importante. Y estaba muy triste porque yo no veía ningún invento por ningún lado, yo no veía ninguna novedad. Yo solo veía que los ingenieros se daban abrazos porque la máquina de Daikin de Alterma pues daba un poquito más de ventaja y el otro sé qué. Y yo digo, joder, pues aquí no vamos a ningún lado porque a mí lo que me gusta ver es compañeros que han ideado una cosa que digo, bueno, funcionará o no, pero está pensando, que eso es importante. ¿Y por qué hoy estoy contento? Pues estoy contento también por todo lo que estamos hablando, porque como hemos dado una vuelta y no sabíamos nada que hacer, ya aburridos, si no vamos a ver almacenes de la competencia, obviamente, pues nos hemos metido en Bricomar. Y a mí me ha encantado porque estábamos entrando y digo, oye, que aquí tienen aerotermia. Y que aquí tiene una maquinita y te dan un papelito y tienen aerotermia. Oye, ¿te has fijado que tienen fotovoltaica y que tienen inversores y tal y un papelito? Y estaba la gente normal con sus furgonetas cargando aerotermia, cargando fotovoltaica. Entonces, señores, tenemos que poner las pilas, porque lo que aparentemente estamos poniendo en los proyectos, que parece ser que somos la releche, eso ya está en la calle doméstica. Claro, que es genial, que es genial. Entonces, por eso yo me he alegrado de decir, bueno, ya se está impregnando esto entre la gente normal. O sea, ya no es una cosa de... Somos frikis. Ya no somos frikis. Entonces, tenemos que volver a ser frikis. ¿Vale? No sé si Julia quiere... ¿Ya estabas? Un segundito que... Yo sí. Lo único que quería decir con todo esto era que creo como Enrique, que aunque hay muchos sellos y se ha convertido en un reclamo publicitario o un reclamo político, que creo que si cogemos un poco de coherencia y lo aplicamos con coherencia en nuestros proyectos, nos puede ir bien, pero que es importante que no nos olvidemos de la coherencia y que a lo mejor no es importante conseguir el sello excelente de lo que sea, sino coger pinceladas de lo que a tu edificio, en tu entorno, le va a ir bien. A lo mejor no te dan el sello, pero va a ser mucho más eficiente que si tuvieses que conseguir todos los puntos de esa certificación. Bueno, vamos a pasarle... Perdón, Sí. que aprovechando y me callo. Concha, si coge el micrófono vais a ver. Yo te dejo ahí. Aprovechando lo que ella ha dicho, es que es tan sencillo como que tú haces un certificado energético y para que te dé más letra tienes que poner biomasa. Y la biomasa, evidentemente, es CO2. O sea, entonces, partiendo de que los ingenieros, porque son ingenieros los que lo han hecho, ese programa, para que tenga mejor letra, tienes que poner biomasa, ya vamos mal. No estamos en la innovación, ¿no? Que he dicho, en la milla extra, en donde vamos al siguiente es que paso, tú ¿no? haces el programa y es que directamente te da biomasa para poder subir de letra.
Tenemos camino ahí. O sea, es ahí que es tenemos tremendo. camino. O sea, deberíamos invitar a algunos ingenieros para que se enteren y nos Es oigan. una propuesta. Esto Porcelanosa Sí, IN lo ¿no? apunta, y montamos, pero medio y medio. Así podemos debatir. Sí, Arturo. Yo, con permiso, a colación de lo que están comentando los jóvenes, Pedro, Julia, tal, es cierto que, siguiendo lo que tú comentabas, yo empecé en la universidad 2000-2001 y la sostenibilidad era algo como que estaba ahí. Todos los profesores de proyectos siempre valoraban mucho reciclar materiales, hacíamos congresos de arquitectura. Recuerdo uno que vino Santi Cirujeda, el sevillano este, que hacía casas de cartón, y estaba ahí, ¿no? Pero luego yo, cuando salí a la calle, mi experiencia con la sostenibilidad y todo esto estaba como un poco distante, ¿no? Nadie sabía construir si no era con ladrillo, con hormigón, lo típico. Y cómo me va a hacer a mí algo raro, ¿no? Y yo mismo, hay que estudiar, hay que ponerse al día, ¿no? Valoro mucho, Enrique, vuestro equipo, que sois de una generación más y sois friki, ¿no? Reconocéis que os gusta poneros al día. La innovación es lo suyo. Pero lo que quería decir es que mis propios clientes a mí me han ido obligando a ponerme las pilas y a estudiar y aprender, ¿no? Antes, sí es verdad que los extranjeros yo veía mucho más que venían con una cultura del reciclaje, de las fotovoltaicas, de los sistemas, mucho más que los españoles. Y es cierto, cuando has dicho lo del Bricomar, que ya todo el mundo quiere fotovoltaicas, todo el mundo quiere ahorrarse la factura de la luz y todo el mundo quiere eficiencia, ¿no? Entonces, volvemos a ponernos en la piel del cliente. Creo que es importante diferenciar una persona que se quiere hacer su propia casa, un privado, hasta dónde llegan los materiales y los metros útiles, ¿no? Porque al final, si quieres aislar, con un material barato ocupa medio metro de pared. Si quieres hacer algo más estrecho, quizá el material es más caro. Habría que replantearse si tendría sentido hacer un empujón o pedir que se igualen los precios, ¿no? Una casa de madera, una ventana de madera, es que nadie la quiere hacer porque es muy cara. Entonces, pensar por ahí. Y luego el promotor que vende, que hace grandes edificios, pues al final, vale, sí, si la casa tiene la etiqueta o el sello Passy House, igual la vende más cara, pero es difícil, al final van a números. Entonces hay que ponerse un poco en la piel del cliente. Sí, había... Daniel, pasamos el micrófono a este. Gracias, Héctor. Sí. Súper de acuerdo con todos mis compañeros, súper interesante lo que comentan. Pero sí que es verdad que nosotros en el estudio nos paramos a pensar un poquito en el diseño. Vamos a olvidarnos un poquito de la tecnificación. Estamos hablando mucho de bioclimática, ¿no? De la aerotermia y tal, que está tan, ¿no? En todos los proyectos ahora apareciendo. Pero vamos para pensar que no existe esa tecnificación. Vamos a hacer edificios que funcionen. Ventilación cruzada, esa orientación, ese vuelo. La arquitectura de nuestros abuelos, las casas patios, esos morteros de cal y demás. Vamos a empezar por ahí, vamos a pensar cómo funcionan esas viviendas, esos edificios, y después ese complemento de tecnificación. Pero fundamental, lo que estamos formados, ¿no? En arquitectura, en diseño, valorar y sobre todo hacer que nuestros clientes valoren eso. Eso yo creo que es fundamental. Y hay veces que pecamos un poco eso, también lo que comentaba el compañero, el tema de honorarios, que hace que no podamos invertir ese tiempo, ¿no? En el diseño, que es fundamental. Y es así. Nosotros, por suerte, por cliente que solemos trabajar en nórdico, y claro, tiene una sensibilidad importante en base a esto, al diseño, ¿no? De estos espacios. Y como detalle o anécdota, antes de empezar la carrera, está una feria de la construcción en Helsinki. Eso hace 20 años estamos hablando. Y allí había, bueno, eso construye una especie de pueblo, hay varias casas, entonces como un concurso en tema de diseño, varios estudios, zonas de paisajismo y esos productos se venden. Bueno, en esas viviendas entrábamos y ya teníamos el panel de control del consumo de energía de esa vivienda, 20 años atrás, porque ahora estamos viendo tan, ¿no? Como algo tan nuevo, eso ya estaba allí, pero claro, también lo que comentaban los compañeros, estamos en Andalucía. Dentro de Andalucía, el mismo clima en Málaga, la Costa del Sol, Córdoba, Jaén, Sevilla, varía muchísimo. Después otro factor, no se habla,
la incorporación de los elementos vegetales, verdes, ese control de temperatura que nos da, ¿no? Porque ¿qué programa me tiene en cuenta eso? Absolutamente ninguno. Entonces, bueno, realmente veo que centran un poquito en el diseño, ¿no? Óscar había pedido. Sí, Luego, sí. sí. Un poco al hilo de lo último que se está comentando. Cierto es que el cliente extranjero tiene una mayor sensibilidad, no de ahora, sino de hace ya muchos años, sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y al de aquí todavía le cuesta un poco entender, pues bueno, no solamente de hacer uso de determinados materiales, sino de algunas cuestiones ya de diseño básicas, como estaba comentando ahora mismo, de orientación, de situación, de elementos, de ventanales grandes, como habéis comentado antes. Y le es difícil a lo mejor entenderlo cuando, es decir, le podemos medio engañar, pues porque queremos meter un patio, porque entendemos que ese patio hace falta para que exista una ventilación cruzada, le podemos engañar porque creamos un vuelo y el vuelo más que estético es por función de cortar el solamiento a determinadas horas del día. Y le podemos engañar con algo de vegetación, que efectivamente ponemos algo de vegetación para que, dependiendo si es vegetación de hoja caduca o de hoja perenne, pues nos dé sombra o nos permita el sol, ¿no? Pero luego, muchas veces, lo que estaba comentando antes es que efectivamente llegan los números y hay veces que cuando le quieres introducir algún elemento constructivo que le puede venir mejor y ser más eficiente, por ejemplo, una cubierta vegetal, que es imposible meter una cubierta vegetal, es que es imposible, no hay manera de conseguirlo. Prefieren al final tener un terrado de grava blanca que una solución a lo mejor con tierra vegetal de la propia parcela, con vegetación, que va a quedar pues mucho más de confort térmico. Entonces, todavía hoy por hoy parece que pesa mucho el bolsillo a fecha de hoy sin mirar el mañana, es decir, que nos cuesta un poco mantener el planeta, claro que nos cuesta un poco mantener el planeta, pero yo creo que entre todos lo podemos hacer mucho más agradable y pensando también en el futuro, ¿no? Entonces, que no sea solamente mirar la economía hoy a corto plazo, sino verlo a largo plazo, ¿no? Y eso tenemos que hacer entenderlo también un poco a los demás. Había pedido Enrique, después te doy paso, sí. Con respecto a la tecnificación que decía Daniel de la construcción, en principio yo creo que lo que tenemos que hacer una obligación como arquitecto es diseñar, primero. Y como creo que lo dijo tal cual, lo que yo pienso en el sentido de que la tecnología nos permite ajustar, hacer el fino que sería, pero el diseño tiene que ser, en principio tiene que tener sus controles solares, tiene que ser su aislamiento y todo. Y la tecnología nos permite ajustar el confort, pero que sea un ajuste, que no signifique que hagamos ventanales súper grandes de vidrio y después lo ponemos aire acondicionado, porque volvemos al pasado, volvemos a los años 50, donde la tecnología se pensó que iba a ser el sumo. Ahora las placas solares, aerotermia para todos lados. Pero si tenemos una casa que consume mucho, ¿en qué estamos? Estamos volviendo a lo mismo. Tenemos una tecnología, la aerotermia, por ejemplo, es muy eficiente. Están 4, a veces algunos más. De cada vatio tenemos 4. Muy bien, o un poco más, un poco menos. Y las placas fotovoltaicas, muy bien. Pero ¿qué pasa con la construcción? Si tenemos una mala calidad de construcción, ¿cuánta cantidad de placas fotovoltaicas vamos a necesitar? ¿O qué equipo de aerotermia? Vamos a necesitar un equipo que para una vivienda que consuma, que sigan consumiendo, le metemos aerotermia y ya está. Y esa casa no es eficiente, esa casa es un desastre. Es vuelta al pasado, ¿no? Estamos usando la tecnología, pero la tecnología de los aparatos, cuando tenemos que empezar a construir mejor. Y yo creo que en eso, construir mejor por un lado, y por otro lado, usar los temas vernáculos, el tema de la sombra, el tema de la ventilación cruzada, como lo decían por otro lado. Es que yo creo que por ahí pasa, y esa es nuestra obligación como arquitecto. El ingeniero no va a calcular, pero la obligación como arquitecto es esa. Yo creo que pasa por ahí desde mi, o sea, yo creo en ello, no es por otra cosa, no. O sea, que me parece que por ahí, yo creo que el diseño del arquitecto es nuestra granito de arena, porque si no al final los ingenieros nos terminan sacando la profesión. Va a decir, es que la verdad, nos van a terminar sacando. O sea, Álvaro, sí. Eso es lo que yo veo. Si nosotros como arquitectos no tomamos posición y damos una propuesta, propuesta superadora a lo que es la ingeniería como una máquina, al final, ¿para qué estamos? Exacto. Sí, pasamos. A ver. Lo tiene. Sí. Bueno, yo creo que la clave aquí es que, fíjate la de compañeros que estamos aquí, todos con una altísima experiencia, hay gente que lleva muchos años en este tema, y quizá una de las claves es que no seríamos capaces de ponernos de acuerdo en qué es la sostenibilidad.
A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Es una herramienta de marketing brutal porque todo el mundo se suma a esa medalla y sin embargo no sabemos lo que significa. Tú dices a alguien, voy a hacer un proyecto sostenible y se suma del tirón, pero realmente no sabe qué implica, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves sería que de alguna manera empezáramos a hablar de temas concretos, que la gente entendiera lo que hay. Me alegra mucho que cada vez, verdad, la sociedad está interiorizando más que necesitamos ser ecológicos, sostenibles, bioclimáticos, como queramos decir. Creo que es positivo, porque nos lo demandan y hace que nosotros nos pongamos las pilas. Creo que es fundamental la labor de todos los arquitectos, autodefinir frikis. Para mí soy gente innovadora, que supo ver las cosas antes y que ha hecho de punta de lanza para que todos los demás pues tengamos mucho avanzado. Creo que es positivo. Pero creo que al final nosotros como arquitectos nuestra labor siempre va a ser coger esa costelera donde hay un montón de factores que tenemos que meter, que tenemos que mezclar y ser capaces de hacer el proyecto ideal en cada caso. Hablábamos antes, no es lo mismo hacer un bloque de vivienda donde no sé quién es el usuario, a cuando estoy haciendo una vivienda para una persona muy concreta que a lo mejor quiere que su casa funcione mal. Voy a poner este ejemplo absurdo, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces yo, desde nuestro punto de vista, lo que nos encontramos es que, como os digo, todo el mundo nos exige que las cosas sean sostenibles, pero nadie sabe de qué está hablando. Es decir, a mí la administración me exige a día de hoy que yo sea sostenible, pero os voy a poner casos concretos nuestros donde los hoteles rurales que hacemos no podemos reciclar el agua porque la administración no nos deja. Es decir, medio ambiente no nos permite que reciclemos el agua. Cuando uno llega a esa tesitura dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Cuando uno coge y tiene que hacer un sello de sostenibilidad medioambiental y te das cuenta de que lo único que generan es el triple de trabajo y la mitad de las cosas no tienen, llega un momento en que pierdes el objetivo inicial porque te pierdes en lo administrativo, dices, es que igual esto no es sostenible. No sé si será medioambiental o no, pero sostenible no es. Que nosotros dediquemos 3 veces más de tiempo para diseñar menos, entonces no estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo. Y luego, por último, creo que no deberíamos entrar en el debate entre la ingeniería y la arquitectura. Creo que al final, lo habéis dicho antes, ¿no? Es un tema multidisciplinar. Todos tenemos que tener la capacidad de ser responsables con lo que tiene que venir. Desde el punto de vista de la arquitectura, centrarnos en el diseño, fundamental. Esa es nuestra labor. El ingeniero vendrá y mejorará nuestro diseño en la medida de lo posible, pero un mal diseño de arquitectura no lo va a arreglar ningún ingeniero, ni ningún cliente, ni ningún promotor. Entonces nosotros tendremos que hacer nuestra parte, el que venga detrás hará la suya, y luego el usuario, por supuesto, tendrá que hacer la suya. Y nosotros también, aparte de arquitectos, somos usuarios en muchos casos y tenemos que elaborar eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que intentar como salirnos de esa ola, como de esa moda que se ha creado, de que todo el mundo, a la que todo el mundo se suma muy alegremente, y luego decir, oye, vamos a ser arquitectos, vamos a ser responsables y vamos a hacer que los proyectos sean coherentes. Yo creo que al final es la clave, ¿no? Y que respondan a las necesidades concretas de cada caso, ¿no? Voy a invitaros a participar un poquito a los que os tengo muy... para que no os penséis que están en mute, ¿eh? Están escuchando. Está escuchando, Lidia. Todo tuyo. Lo que acaba de decir Álvaro, yo estoy también de acuerdo, porque mientras estábamos todos conversando, se habla mucho de la parte técnica y de cómo responder a esa eficiencia energética y tal, pero no, se nos olvida la calidad humana, ¿no? De cómo el usuario se siente en esos espacios. Entonces yo creo, lo que has dicho, de que al final el arquitecto tiene que diseñar, que también lo ha dicho Enrique, es muy importante que diseñe, y al final valerte también de otros profesionales que igual están más formados en el tema sostenible o en cómo tienen que usar la tecnología para ser más eficientes. Porque creo que al final hay tantas variantes y tantas posibilidades que es imposible saberlo todo. O sea, que yo creo que ahora se trata de colaborar. No sé, un segundín, porque es que hay gente que todavía no sé si queréis aportar. Por ejemplo, pues bueno, Maurice tiene mucho que contar también, ¿no? Aparte luego le voy a dar voz también a Ana, porque son estudios que llevan muchísimos años y que han visto también el cambio, ¿no? Han vivido el cambio de cliente. Hola. Sí, perfecto. Hola. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo en todo y lo que ha dicho ahora es totalmente cierto. O sea, yo siempre pienso cuando vas a una obra, no es que sean los ingenieros, pero vas a una obra y los cuartos de máquina de una casa son gigantescas y yo mi casa es de los años 70, antigua, y la presión del agua sale igual y no tengo ni grupo de presión, ni tengo no sé qué y no sé cuánto y el piping y funciona igual el agua, otras cosas no. Pero sí es verdad que yo creo que es ir un poco para atrás en el diseño, digamos, en el fundamento de concebir el diseño de una vivienda o de un edificio, que hay un libro muy importante
que se llama el Manual del Arquitecto Descalzo, que es un libro que te enseña a hacer arquitectura para no arquitectos. Y ahí no hay ni ingeniería ni nada. Y luego sí, hoy por hoy lo único sostenible es poder producir tu propia potencia o energía para consumir en tu casa, teniendo un grado medio de lo que vas a consumir. Y todavía queda mucho por descubrir. Ahora mismo se puede hacer muy poco para ser realmente sostenible como se pretende en las etiquetas. O sea, sostenible, hasta que no fundan con gas metano los materiales. Complicado, ¿no? Tenemos a Héctor, como tengo a Ana con el micrófono, mientras le pasáis, si queréis, a Héctor. Hola. Yo la verdad que estoy súper de acuerdo en todo lo que estáis diciendo y me parece muy, muy interesante. Nosotros nos pasa lo que comentáis, que las estrategias pasivas de diseño siempre las hemos usado, es algo que lo tienes súper presente y que forma parte de la arquitectura desde el minuto 1 en que entras en la carrera, con lo cual eso no nos parece algo tan novedoso. Sí es cierto que es muy bueno entenderlas, no solamente tomar las que hay en tu zona, que las tomas casi por inercia, sino entender muy bien qué es lo que estás haciendo. Y sí hemos notado en estos años cambios en que hay más concienciación respecto al aislamiento. Yo creo que en eso sí hemos mejorado mucho en los últimos años, y respecto a la hermeticidad de la vivienda. Son, a nivel arquitecto, saliéndonos más de temas de instalaciones, de ingenieros, son los temas en los que nosotros creo que sí estamos evolucionando de una forma positiva, también por el confort acústico, que cada vez también es mucho más exigente, y el aislamiento está trabajando en las dos direcciones. Y es bueno, claro que es bueno, porque es lo que tú dices, que cada vez más el confort del cliente es el tema principal, y además el cliente es mucho más exigente respecto al confort. Y además se está todo democratizando mucho más. Antes estaba más vinculado a una vivienda más de lujo, y ahora, gracias a Dios, pues es algo que se está incorporando a viviendas de todo tipo, a viviendas protegidas también, que en eso la normativa sí está haciendo cosas muy buenas. Con la normativa estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis estado hablando, y yo creo que nos pasa un poco lo de siempre, que el mundo cambia cada vez más rápido, y la normativa va siempre a remolque, últimamente tienen la sensación en todos los temas de que la normativa no consigue pillar a la actualidad. Y pues con las viviendas de uso turístico, con los patinetes, es todo que dice, Dios mío, hace falta legislación, pero es que no da tiempo, es que surgen los problemas antes de que dé tiempo a legislarlo. Exacto. No sé si, Santiago, quieres... Bueno, solo añadir que la sostenibilidad ha venido para quedarse, eso está clarísimo. Y estoy totalmente de acuerdo en las medidas que hemos dicho vernáculas para tratarlas. Pero hay una serie de medidas técnicas que poco a poco nos van a ir llegando. Nos han llegado, pues al principio con el código técnico nos llegaron algunas que a todos quizás al principio nos parecían hasta exageradas. Pues ahora yo creo que la sociedad está reclamando hasta medidas más exageradas todavía que el propio código técnico. Con lo cual esto es una cosa imparable. El otro día hablábamos que vivimos en los edificios un 90% de nuestra vida. Con lo cual somos responsables del cambio climático en una medida enorme. Y integrarlo en las ciudades, ¿no? Que las ciudades encuentren el contexto para todo esto, ¿no, Santiago? Y luego, con respecto a lo que hemos estado hablando también de la especialización y de los ingenieros, a nosotros nos está ocurriendo mucho ahora en los proyectos, que una vez que ya se han aprobado los proyectos y se van a realizar, llegan las constructoras, que son los malos, ¿no? Y bueno, te reestudian el proyecto por completo. Exacto. O sea, se pierde la visión esa del arquitecto, que es el aglutinador de todo. O sea, está muy bien que los ingenieros sepan mucho de una cosa en concreto y saben más que tú, ¿verdad? Pero tu misión es tratar de aglutinar todos esos oficios, digamos, o todas esas tecnologías para saber dónde está el límite, porque entran ya no solo la ingeniería, sino las ventas, los decoradores, y la misión del arquitecto es muy importante, la de aglutinar todos esos conceptos y saber
cuáles afectan a unas cosas en positivo o en negativo. Bueno, Héctor, que ya le han pasado el micrófono. Héctor, bueno, ¿cómo lo ves? Yo lo que quería decir, yo creo que el colectivo está muy concienciado y que tenemos todo ya la idea de hacer arquitectura sostenible, pero a mí me preocupa quizá porque ya tengo mucho pasado, qué vamos a hacer con todo lo que hemos construido y que realmente, proporcionalmente, comparado a lo que podemos hacer ahora, porque ahora estamos construyendo relativamente poco, aunque sea de mucha calidad, el problema está ahí, o sea, el problema de contaminación y de falta de energía y tal, no lo vamos a solucionar con nuestras pequeñas actuaciones que hacemos ahora mismo. A mí me preocupa un poco más el pasado en ese sentido. Yo no sé si alguien tiene idea de qué va a pasar con todas las edificaciones antiguas. Se me ocurre que una solución posible sería utilizar las terrazas de los edificios para poner baterías solares, por ejemplo, y paliar un poco el exceso de consumo energético, ¿no? Que es uno de los problemas principales, porque la construcción consume muchísima energía. No sé si está cuantificado, pero me parece que es un tercio, ¿no? Lo que se consume, ¿no? Y bueno. Pues es un buen punto, es muy buen punto que tendremos que poner sobre la mesa. Claro que sí. Teníamos a ellos que querían, sí, Carolina, y después entre ellos ya se quitan el micrófono, lo habéis visto, ¿no? De aquí la cooperativa. No, Carolina primero, luego él y después le damos paso. Que un poco, bueno, es un tema que nosotros también reflexionamos muchas veces y comentamos nosotros en la oficina, que al final el tema que estamos hablando, ¿no? De qué es la sostenibilidad y muchas veces nos estamos enfocando o nos quieren enfocar hacia esta vivienda sostenible, pero que es lo que llevamos hablando un rato, que con el tema de la arquitectura vernácula incluso podría llegar a resolverse. El problema es que al final todos somos arquitectos de la Costa del Sol, o nos consideramos todos arquitectos de la Costa del Sol, y el motor económico de la Costa del Sol es el desarrollo urbanístico, es un desarrollo con un consumo brutal de territorio, un consumo brutal de agua, y el llegar a hacer, y digamos que la célula de la Costa del Sol es la vivienda unifamiliar, y que esa célula, que es la vivienda unifamiliar, llegue a ser sostenible en un momento dado, lo que decimos, creemos que está resuelto, que está asimilado, que hay cosas que se pueden mejorar, integrar, pero que prácticamente la arquitectura tradicional ya en sí era sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un tejido en toda la Costa del Sol de infraestructura, de carreteras, consumo de agua, campos de golf, jardines, que realmente no creo que lleguen, no son sostenibles. Esas infraestructuras realmente no son sostenibles. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces me da la sensación de que para que nosotros sigamos siendo la gallina de oro, o sigamos generando y siendo un motor económico, hacia Europa también tenemos que dar esa imagen de estamos en el carro de la sostenibilidad, y nos enfocamos o nos centramos en temas que prácticamente ya estaban resueltos, pero el problema gordo, el problema principal no se resuelve, porque también es un tema mucho más complejo, un tema administrativo, es un tema político, que nosotros como arquitectos evidentemente no estamos desarrollamos las ciudades, pero al final nosotros desarrollamos una vivienda unifamiliar o desarrollamos un único edificio, pero el problema gordo, que es un poco lo que nosotros siempre pensamos en la oficina, es más bien político, administrativo, y que no sabría muy bien cómo se puede resolver. Muchas veces también lo dice Alberto, no es sostenible que en nuestras urbanizaciones o en la idiosincrasia de la Costa del Sol, para ir a comprar el pan tengas que coger el coche 15 minutos, para ir a la peluquería, para ir al centro comercial. Entonces, es verdad que tenemos un problema muy gordo que es muy difícil de resolver, y la única manera de nosotros seguir siendo sostenibles o dar una imagen es pues resolverlo con el tema del sello, el tema de, oye, me apunto y yo soy sostenible, pero realmente hay una crisis, Hay camino por recorrer, está clarísimo, lo estamos viendo. Alberto, y después... Sí, al final es un poco en esa línea. Todo se habla de sostenibilidad, lo que más produce gases de efecto invernadero es el transporte, y estamos colgando la Costa del Sol, una ciudad continua a lo largo desde Gibraltar hasta Málaga, colgadas de una carretera totalmente saturada, y se siguen haciendo urbanizaciones
que se venden como sostenible, verde, tal, colgadas de las 7. Colgadas, y que a lo mejor de una casa a otra que está a 100 metros de distancia, tienes que coger el coche, bajar la autovía y volver a subir. Es imposible ir andando. Me río yo de que se hable de sostenibilidad cuando realmente es imposible ir andando en un modelo, o sea, en una ciudad continua. O sea, es un poco... Ni en bicicleta, sin transporte público, entonces como un poco, bueno, hablar de la última cosa cuando realmente el problemón, o sea, el elefante está delante de todos nosotros. Tenemos un modelo que es muy complicado de resolver, porque las ciudades europeas son compactas normalmente, ¿no? La Costa del Sol al final sigue el modelo un poco americano, el coche, la urbanización, el unifamiliar, suburbia, ¿no? Y eso habría que plantearse a nivel político, ¿no? Los arquitectos somos al final el último mono, pero a nivel político habría que ponerse las pilas de dónde estamos, cómo vivimos y a dónde queremos llegar. Tendríamos que hacer lo que había planteado Pedro, que ahora le vamos a dar palabra. Antes ha dicho, nosotros paramos el proyecto para pensar, ¿no? Aquí esto es una pausa que estamos haciendo aquí, estamos pensando, ¿no? Pedro, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ellos y a colación como de esa pregunta al aire que ha lanzado Héctor, yo creo que con todos esos edificios que ya hay, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues yo diría claramente reformarlos. O sea, no la línea que se está planteando ahora es directamente lo viejo no vale. Fuera, y es imposible, por mucho que queramos, que una edificación nueva, después de una demolición y todo, ya puede ser edificio más eficiente, más sostenible y con 20 sellos detrás, que es imposible que todo ese proceso en conjunto sea más eficiente que haber reformado el primer edificio que hay, ¿no? A mí en ese aspecto me gusta mucho, por ejemplo, que seguro que todos los conocemos, lo que hacen Lacatón y Basal, ¿no? Ese tipo de proyectos de recuperar lo existente. Me ha encantado lo que ha dicho Maurice. Yo vivo en una casa de los años 70, la que seguro que le ha hecho mejoras, pero no necesita un cuarto de máquinas de 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces, y a raíz de lo que decías tú, o sea, que yo creo que somos muy catetos. O sea, todo. Si te llega un cliente con una parcela espectacular y una casa que tiene 20 años, lo primero que muchísimos compañeros de profesión están planteando, no, la casa fuera, la casa demuélela, no vale para nada. Oye, vamos a esperar, vamos a ver qué se puede hacer con esa casa, ¿no? Y luego eso como resultado tiene otras muchas cosas. O sea, se está hablando ya de la administración, de los políticos, que claro, se plantean cosas incongruentes, como tú decías, pero es lo mismo. Yo creo que es todo, pues, parte de esa mentalidad de ser que tenemos muy cateta. Ahora el carro de lo sostenible, pues vamos a plantear sellos y tal y igual, pero no nos dejan hacer lo más básico, que es plantear reciclaje de aguas. O ahora vamos a equipar nuestras viviendas de la última tecnología, vamos a involucrar ingenieros, vamos a hacer 1000 historias, o va a llegarnos un cliente y vamos a proponerle demoler su casa. ¿Qué es lo que pasa? Luego llega, pues, un decorador, un interiorista, con todo mi respeto, porque nosotros al interiorismo le damos mucha importancia en nuestros proyectos, pero llega alguien que no sabe diferenciar un ladrillo de una silla y se llevan al cliente a su casa. ¿Por qué? Porque tú le estás planteando algo que él realmente no necesita. Entonces yo creo que muchas veces que tenemos que parar, otra vez lo vuelvo a decir, parar ese tren y decir, Está claro. oye, ¿cómo escuchar más al cliente? Y a veces, si crees que no tienes que escucharlo, intentar asesorarle, aunque a veces nos cueste perder un proyecto, ¿no? Pero por lo menos intentar ser honestos. Óscar, que estaba arriba. Lo que estaba comentando ahora mismo de parar, sí. A ver quién para esto, ¿no? Carolina ha abierto un melón que el modelo que tenemos urbanístico en la Costa del Sol es todo menos sostenible. Saliéndonos de la palabra sostenible, hace unos días en un programa de televisión, bueno, pues el sello era artesanal, ¿no? No sé qué artesanal, no sé qué artesanal, y de artesanal no había nada, era todo un proceso de fabricación, ¿no? Aquí pasa también un poco lo mismo, es decir, se está planteando la sostenibilidad, que a lo mejor tu casa sí que es sostenible, pero el modelo en el que está incluida esa casa pues es totalmente insostenible. Y lo tenemos, lo que estabas comentando ahora mismo, es decir, Málaga se extiende desde Nerja hasta no sé dónde, ¿no? Y claro, ¿cómo se cambia ese modelo? Un modelo que desde un punto de vista económico prima mucho más, porque lo que se hace y lo que se quiere y lo que se pretende es lo que yo comentaba antes, de enriquecerse hoy en día y vivir en día sin pensar en lo que está pasando mañana. Entonces, pues bueno, a ver quién lo para, a ver quién lo para.
damos la palabra. Sí, Continuando Álvaro. en este debate, la verdad que es interesante, ¿no? Yo creo que al final como arquitectos tenemos que crear cosas habitables, ¿vale? Si no seríamos escultores o seríamos, yo qué sé, crearíamos máquinas, no sé, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi primer contacto con la sostenibilidad fue algo que aprendí hace ya muchos años y de las cosas buenas que se te quedan que es cuando la aprendes, ¿no? de primera mano, ¿no? Yo vivía en Alemania y en Alemania cuando estás en una casa estás en manga corta, ¿no? Tú vienes con tu chaquetón y llegas a cualquier sitio y te quitas el chaquetón y te quedas en manga corta. Cuando volví a Málaga me di cuenta que yo iba en manga corta y entraba a mi casa y me ponía el chaquetón. Entonces ahí dije, algo va mal. ¿Qué pasa aquí, no? Digo, algo estamos Álvaro? haciendo mal, porque si en la calle yo estoy normal y entro a la casa y tengo un frío increíble, estamos haciendo algo mal. Pero es que luego hice el siguiente razonamiento, que es decir, ¿pero es que tiene sentido que yo en Alemania esté en manga corta? Porque igual que no tiene sentido que en Málaga me ponga un chaquetón, tampoco tiene sentido que allí yo esté en manga corta. Entonces creo que lo que nos falta, y un poco en la línea de lo que estamos hablando, es, y lo que decía ella, asumir la realidad que tenemos. Lo primero, hacer autocrítica. La situación aquí está saturada. La sostenibilidad aquí es un concepto tan sumamente lejano que hablar de eso nos debería dar vergüenza, pero no quita, no es verdad, pero tenemos que asumirlo, pero no quita que, como él dice, es decir, tenemos que hacer esa autocrítica y ser capaces de mejorar lo que tenemos. Que los objetivos están muy bien. Poner el foco en lo más alto siempre es positivo, ya llegaremos donde podamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es decir, vale, el mercado inmobiliario hace unos años se convirtió en un boom, se perdió el norte, no sé cómo explicarlo. La realidad que tenemos ahora es, pues, hay un sector que está en unas condiciones a nivel de sostenibilidad malísimas. Vamos a coger todo por los cuernos y vamos a empezar a reformar lo que tenemos, a plantearnos que las cosas sean coherentes y no podemos pretender ni estar en manga corta en Alemania, ni tampoco aquí tener el ventanal que tendría en Alemania. Entonces creo que tenemos que hacer ese ejercicio de poner los pies en la tierra y decir, oye, vamos a salirnos, ¿no? Como tú decías, vamos a apartarnos de esa superola que a todo el mundo le interesa y vamos a ser arquitectos. Vamos a pensar cómo hacer para que esto tenga coherencia y funcione, ¿no? ¿Quién queréis que os pasemos el micrófono? Venga, por aquí, Concha. Sí, ella siempre nos echa el cable aquí, retoma ella. Concha. A ver, todo lo que estáis diciendo es así. El urbanismo es por lo que primero empieza un arquitecto. Evidentemente está mal y aquí el dinero ha primado antes. Pero también es verdad que muchos políticos son arquitectos. Yo fui delegada a mi escuela en Madrid y había allí 2 tíos que llevaban no sé cuántos millones de años, porque uno era del PP y el otro era del PSOE, para manejar la escuela y manejar los hilos. Lo que pasa es que, sinceramente, y lo digo desde mi vida personal, nadie hacía nada. Nadie se movía. Yo soy una persona muy activa, activista y luchadora. Podría decir que feminista, pero como no sé si está bien dicho o mal, pues tampoco tal. Pero a favor de que la mujer se integre, seamos iguales, todas estas historias. En mi época era algo complicado y si alzabas un poco la voz, para ir a mejor, siempre había el director de la escuela, que era comunista, echando para atrás por un lado. Y si hablabas o estabas en una reunión en la que se decían cosas importantes, te decían, cuidadito con lo que sale de aquí, porque no estudias en ninguna parte de España y no terminas la escuela. Y tú era como, o sea, ¿pero qué me estás contando? Bueno, entonces esto, yo lo que veo, y lo digo por vosotros, por eso os miro más, que sois los jóvenes, tenemos que cambiarlo. No tenemos que ser tan individualistas, porque los arquitectos toda la vida hemos sido individualistas y no hemos hecho piña y no hemos luchado. Por eso nos han quitado nuestros honorarios, nuestra profesión y nos la quieren aniquilar. Entonces, si no llegamos entre nosotros a llegar a intentar hacer una comisión, no networking, que ahora se habla mucho de networking, sino una comisión en la que realmente nos alcemos, incluso nos tenemos que poner en huelga, nos ponemos y lleguemos a que somos arquitectos, nosotros diseñamos para que funcione, para que la gente esté a gusto en su casa y vaya a su casa y no diga, joder, estoy en una mierda habitación de 7 metros cuadrados porque lo hice la normativa y estoy aquí estudiando con una mesa de lado porque como por mí la normativa, pues sigo para adelante. No, vamos a luchar contra ese diseño que pone la normativa. Vamos a luchar para que seamos no sostenibles, sino saludables mentalmente, físicamente, y que llegues a tu casa y digas, qué guay, estoy en mi casa
fenómeno, vienen mis amigos, tengo sitio, tengo espacio, quiero vivir en mi casa. Porque mucha gente no quiere vivir en su casa, se va de su casa porque es que porque no se puede estar en su casa. Por eso en la pandemia de repente ha habido ahora un boom de que todo hay terrazas, cuando llegamos a la edificabilidad y hay que construir al límite, y si podemos no poner terraza porque nos da para un poco más, pues se va al límite porque el constructor nos lo exige para sacar más dinero. Tendríamos que cambiar eso. Igual tendríamos que hablar mucho más alto y llegar a hablar con los políticos y decir, señores, nos estamos cargando no el planeta, nos estamos cargando la humanidad. Que esto ya lo dicen por ahí, pero es que realmente nosotros, ya Le Corbusier hacía cubiertas ecológicas y hacía ciudades que funcionaban. Y esto se ha quedado ahí, parece que somos ahora pioneros. No, señores, esto ya en el siglo ya estaba. Vamos a ver, vamos a estudiar no solo arquitectura vernácula, vamos a ver cómo funcionan las cosas y vamos a adelantarnos, no vamos a ir hacia atrás. Reformar, por supuesto, nosotros hacemos muchas reformas. ¿Y cómo podríamos hacer para que el parque antiguo se modernice? Bueno, pues en Italia hace ya tiempo lo que empezó es que con los certificados energéticos y las letras dijeron, si tú tienes la letra A vas a pagar menos IBI que el que tiene la letra C. Entonces ahí la gente se ha puesto las pilas y busca una casa que tenga la letra A, porque la que le meten económicamente, que es lo único que nos duele al ser humano, desgraciadamente, es el dinero. Si tenemos que ir por ahí, bueno, pues vamos a buscar trucos para llegar a la letra A, para que todos busquen una casa con letra A. Pero la gente, cuando va a comprar una casa, ¿busca la letra A? No. La gente busca que su casa sea la más fastuosa, que sea la que más llame la atención, le da igual si tiene una cristalera de arriba abajo y tiene que poner el aire día y noche porque si no se muere. Pero bueno, es un wow factor y es lo que importa. ¿Necesitamos eso? A lo mejor somos los arquitectos los que lo estamos haciendo mal, porque no estamos haciéndonos oír. Ahí lo dejo. Sí. Yo creo que el Colegio de Arquitectos tenía que hacer algo, ¿no? O sea, ya lanza. Sí, vamos, que creo que, porque está diciendo que deberíamos hacer huelga, que deberíamos tal, y también creo que el colegio nos tiene un poco abandonado. Creo que... ¿Puedes trasladar o no? ¿Perdón? Que trasladarlo esto al Colegio de Arquitectos y que ellos muevan. Claro, ¿no? o sea, a ver, nosotros, por ejemplo, escribimos al Colegio de Arquitectos una queja importante, porque creemos que estamos un poco abandonados, pero no recibimos respuesta. No sé si todo lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Esa es la respuesta. Héctor, hice una queja hace como 5 o 6 años. Muy rápido, Concha, porque tenemos esperando. De que un centro comercial cerca de la casa que tenemos en Estepona la ha firmado un ingeniero técnico industrial cuando realmente no puede. Fuimos al ayuntamiento a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Porque tal, pues lo de siempre, cachondeo, padre. Nos quejamos en el colegio, bueno, mándame no sé qué, hasta qué ha pasado, el centro comercial sigue ahí. Héctor, que estaba... Sí, yo quería decir también un poco que yo veo que la Costa del Sol tiene un problema... ¿Se oye? Sí, perfectamente, Héctor. Tiene un problema urbanístico, sobre todo. Porque se ha construido mucho en muy poco tiempo. Realmente yo creo que empieza todo alrededor del año 65 y en el año 2007 se para, o sea que son 42 años. Porque antes prácticamente no había nada. Entonces se van sucediendo una serie de épocas, primero el desarrollismo franquista, pero luego se ha seguido haciendo lo mismo. Y entonces ya estar ocupada prácticamente la costa, como hemos dicho, y ya cuando yo vengo por aquí veo que ya vamos hacia las montañas, ¿no? Y ya el límite es la autovía. Y yo creo que ya se está saltando la autovía. En Marbella ya están al otro lado de la autovía. O sea, son ciudades enormes y hemos hecho una conurbación. Se han ido uniendo los pueblos sin solución de continuidad y eso es un error. Y nadie ha protegido zonas verdes. O sea, eso me parece tremendo porque si comparamos, por ejemplo, con el desarrollo de la costa portuguesa, está un pueblo y entre pueblo y pueblo no hay nada. Entonces eso es muy importante desde todos los puntos de vista. Hemos hecho un muro de hormigón. Es un poco... triste, vamos, entre todos. Y valga que está el valga que está por ahí, tenemos límite de autovía, autopista, valga que está, ¿no? Si no, hubiera ido más rápido. Vamos con la última aportación, porque estamos en tiempo ya. Sí, con respecto al tema, aquí el tema de la costa, el problema de la costa es que la Costa del Sol, por suerte o por desgracia, tiene la presión económica de toda Europa.
porque realmente a nivel Inglaterra, todos los países nórdicos, todo eso crean una presión de interés económico en comprar su segunda vivienda aquí, que es muy difícil que el mercado diga que no. Lo que pasa que yo creo que las asociaciones, los profesionales y todo, es muy difícil de que nos pongamos de acuerdo también, pero que realmente es un tema que si esto no se hace nada, hablamos de sostenibilidad, pero va a pasar que después cuando se degrade la costa va a dejar de ser sostenible económicamente. Entonces los europeos van a empezar a mirar quizá para Cádiz o quizás para la Costa Brava o para otro lado. Y la Costa del Sol se va a destruir a sí misma por la codicia de seguir construyendo y haciéndola crecer. Yo creo que un problema de, como lo decían, creo que Julia, tú lo dijiste o algo así. No, que alguien, no, Carolina, sí. Que el tema de que se empezó ahí el debate, que yo creo que el tema de urbanístico de la costa realmente es grave, en el sentido, nosotros quizás no yo quizás no, quizás los más jóvenes sí, pero yo creo que dentro de 15 años, yo creo que la costa, si sigue en este plan, es que los europeos van a decir, yo aquí me voy a venir, entre tanto edificio y todo, pero si estoy viviendo allí mismo, vengo de allí para buscarme tranquilidad y solamente que tengo el mar a 2 kilómetros, que lo veo aquí desde una montaña, que lo veo allí al fondo, en quinta línea de playa o sexta, o que la veo por un espejo. Esa es la sostenibilidad que le estamos planteando al europeo. Yo creo que tenemos que ver otra forma, pero bueno, no tengo en esto no tengo opinión, no tengo una opinión de un resultado. La buscaremos, porque para esto estamos aquí, ¿no? Para que esto, pues bueno, estamos juntos y venimos a hablar aquí un ratito, ¿no? Por eso nos invita Porcelanosa, para que pensemos todos juntos, que es lo que hemos hecho esta tarde. A mí sí que me gustaría, bueno, estamos relojes fuera, pero ningún problema, porque vamos a seguir. Tenemos un catering maravilloso que nos han preparado para que... Habían dicho que el networking no funcionaba. Llamadlo como queráis, podemos llamarlo, vamos a tomar algo y seguimos hablando, si queréis así. Bueno, Nacho había abierto oficialmente la sesión. Yo creo que es momento, Nacho, que la cierres. ¿Te ha gustado el tema? ¿Cómo lo has visto? ¿Están todos a gusto? ¿Tú que los conoces más? Yo no soy arquitecto, soy economista y la verdad que las reflexiones que habéis hecho aquí, la verdad, muy interesantes. Yo creo que habéis estado a gusto, yo creo que hemos llegado todo al punto de inflexión que queríamos llegar y nada, lo habéis hecho muy bien y nos vamos a tomar una cervecita con doña Francisquita, ¿vale? Muchas gracias por venir.